En los últimos 3 años el número de pacientes ha crecido un 16%. Hablamos del Alzheimer, también de otras demencias que ponen las cosas muy cuesta arriba a quienes las padecen y también a las personas que les cuidan. Hoy queremos precisamente poner en valor su trabajo, esa labor que desarrollan. Está con nosotros Victoria Marsol, ella es cuidadora de un paciente con Alzheimer. Muy buenos días, Victoria. Buenos días. En tu caso es tu marido el que fue diagnosticado de la enfermedad. ¿Cuánto hace de eso? Pues en el 2015 fue. ¿En qué momento se dan cuenta de que algo no va bien? En pequeñas cosas del día a día en la casa se olvidan del nombre de algunas cosas muy sencillas como frutas, o pierden la noción del espacio y no saben dónde han dejado, por ejemplo, el coche. Ese tipo de cosas son los primeros anuncios que te indica que algo está pasando, algo es raro, porque hasta que no te metes en este mundo no sabes cuál es el problema. Claro, no sabes lo que es ponerle el nombre, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué supuso? ¿Cómo transcurrió todo después de esas primeras señales de alarma? En el caso mío, y que se puede generalizar a muchas personas, muchas familias, fue lento, ha sido lento, y gracias a que he tenido la ayuda en este caso ha sido la Asociación de Familiares de Alzheimer, ALFATE, y poquito a poco, lo que pasa que ya últimamente está en un proceso bastante rápido. Tú acudes a atención primaria, ¿no? Ante esas primeras señales y no son del todo rápidos a la hora de diagnosticar. No, cuando yo vi algo raro en mi marido, fuimos al médico de cabecera, nos mandó a hacer una prueba que tiene un nombre muy bonito, se llama la prueba del olvido, y que a uno le hacen preguntas, pues qué día de la semana es hoy, en qué año vivimos, el nombre del rey, cosas así muy de diarias, y contestó todo salvo el día en el que vivíamos, que dijo que era domingo, cuando era miércoles, pero tenía una justificación muy clara. Nuestra nieta había venido a comer ese día cuando habitualmente venían los domingos. Sí, que uno entonces, se puede despistar nada. al final. Total, el diagnóstico fue que era un jubiloso, porque era una persona que disfrutaba de la vida, ¿no? Y ese proceso lo hicimos 2 veces, 2 años seguidos. Y al tercero fui a un neurólogo con él y fue cuando le diagnosticó que tenía Alzheimer. ¿Cada vez iba peor? ¿Notaste un deterioro más o menos rápido en esos primeros No años? rápido, ha sido lento. Y además quizá porque también estuvo yendo en la universidad a un centro que les activan, y entonces no ha sido rápido como cuentan otras familias. ¿No? Ese estímulo al que se someten muchos pacientes es determinante, ¿no? Para retrasar precisamente ese deterioro cognitivo. Muy importante, muy importante. Ayer precisamente hablaba con una señora que fue el marido y no fue a ningún sitio, no tuvo ese tipo de ayudas y fue rapidísimo, en 2 años. O sea que realmente tú has notado esa diferencia entre el estímulo o no. Sí. Y además no solamente he notado, sino que los propios especialistas lo dicen, ¿no? Es muy importante porque los activan, no solamente físicamente, sino en aprendizaje, en cosas manuales, etcétera. Es muy importante. ¿Dónde reciben ese tipo de estímulo, de trabajo? En este caso ha sido en AFATE, que es la Asociación de Familiares de Alzheimer, pero hay otros centros. La pena es que debería haber muchos más, porque cada vez vamos a una población más envejecida. Este tipo de enfermedad, que es muy dura, pero cada vez va a ser más común, y tendría que haber más sitios para poderlos atender adecuadamente. Sí, lo dicen las cifras, ¿no? Sí. Bueno, estamos viendo ese dato en Canarias, un 16% en 3 años, es tremendo. Sí. ¿Cómo cambió tu vida y la de tu familia esta enfermedad? Pues mi vida cambió porque para empezar tuve que dejar de trabajar, porque en el horario, yo daba clases en la universidad, mi trabajo no me permitía atender las 2 cosas a la vez y tuve que decidir y decidí dejarlo. Y te cambia mucho, efectivamente.
Te cambia, en principio, en este caso, porque cortas tu vida profesional después de 43 años y después, poquito a poco, también te va cambiando porque las rutinas van cambiando. Sin duda. ¿Has contado con ayuda profesional, aparte de la asociación, me refiero, en casa? En casa él tiene, por la discapacidad que le dieron, una ayuda dirigida a la atención en domicilio y una persona cuidadora viene un día los miércoles por la tarde durante 4 horas y media y está con él y yo aprovecho para hacer otras cosas. Claro. Sí. ¿Crees que esa ayuda debería ser mayor, más constante? Sí, eso sin lugar a dudas, no solamente en mi caso, sino en todos los casos debería ser y debería ser también más diligente toda la tramitación con los organismos públicos, porque a veces cuando llegan las resoluciones ya el paciente o la persona incluso ha muerto o ya no lo necesita, ¿no? Y que tal vez si esa ayuda hubiese sido mayor, a lo mejor no habrías necesitado, por ejemplo, dejar tu empleo o jubilarte, ¿no? Sí, posiblemente, desde luego sí, porque en el caso, no me gusta hablar en un caso concreto, ¿no? Pero en mi caso todo el mundo sabe que los horarios en la universidad son muy cambiantes y unos meses damos clase a unas horas, otros a otra, variamos conlleva muchísimo. investigación también, a lo mejor trabajo en casa. Salirnos a tesis, oposiciones, trabajos de campo, investigaciones, y eso supone que tienes que tener una persona a las 24 horas, no puedes cambiar este mes de esta manera, este mes de la otra, entonces, claro, por eso fue imposible. La ciencia camina y estamos conociendo prácticamente todos los días noticias de medicamentos que podrían mejorar de alguna manera la calidad de vida del paciente, retrasar el deterioro cognitivo. Yo no sé si en el caso de tu marido él recibe algún tipo de medicación, si has notado esa diferencia que supondría quizás haberlo tomado o no. Sí, medicación muchísima y sin lugar a dudas la medicación lo que ha hecho es retrasar, no cura, por desgracia esta enfermedad no se cura, pero sí retrasar el proceso, ralentizar el proceso, eso sin lugar a dudas. Antes de despedirte, Victoria, ¿qué mensaje le darías a las administraciones competentes en la materia? Pues yo creo que no sé, quizá la diligencia, la rapidez en respuesta a las necesidades familiares cuando tienen enfermos de este tipo en su casa y que muchas veces tardan en contestar y además que son muy tiquismiquis, hablando entre nosotras, son muy tiquismiquis y no te dan, eso le falta un papel y el proceso se hace larguísimo. Conozco a un montón de personas que cuando les llegaron las resoluciones ya el paciente estaba o encamado o ya había muerto incluso, o sea que quizá eso, hay que meter más esfuerzos económicos y personales en este campo. Bueno, pues esperemos que ese mensaje llegue. Hoy es el Día Ojalá. Mundial de la lucha contra esta enfermedad. Mucho ánimo y gracias, Victoria, por habernos contado tu caso aquí en Buenos Días, Canarias. Nada, a ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias.